pueden entrar a la plataforma y empiecen a desarrollar el examen, pues, ¿sí? Recuerden que tienen 30 minutos, tienen una hora desde el momento para poder desarrollar, pero desde el momento en que ingresan al examen solo cuentan con 30 minutos, ¿sí? Eso es básicamente para que si tienen problemas en la conexión puedan solucionarlo. Doctor, una consulta. ¿La máxima hora que puede entrar entonces es 8 de la noche? 8 y, claro, 8 porque tendrías 30 minutos, ¿no? Ya, doctor. Gracias. ¿Entraron al examen? Sí, doctor. Ya, ¿todos pueden prender sus cámaras? Prendan sus cámaras. Muy bien, Edith. Jefferson. Muy bien, Alex, Nati, Milly. ¿Hay algún inconveniente con la...? Dime, Giancarlo. Doctor, disculpe, yo estoy con mis datos en la universidad. Capaz de rato a rato va a tener que apagar la cámara para poder hacer el examen porque se lentea un poco. Ya. Profesor, en mi caso estoy encendiendo la cámara y no se ve, o sí se ve. Mariceli. Estoy encendiendo mi cámara, pero no sé qué sucede, no se ve. Puedo mandar screenshot al delegado para que vea que estoy con la cámara encendida, pero creo que no se puede visualizar. Ya, ok. Doctor, Y- disculpe, yo voy a resolver mi examen en 5 minutos. ¿Podría prenderlo en ese tiempo la cámara o tengo que prenderlo desde ahora? Ok. Doctor, disculpe, yo estoy con el celular. Voy a entrar a la computadora para poder prender mi cámara. Todavía no entré al examen. Ya, muy bien.
Doctor, una consulta en la pregunta número 2. Doctor, ¿se me escucha? Kevin, escríbelo a mi correo directo, no al general. O sea, Ok. en el chat. Kevin, ¿me enviaste algún mensaje? ¿Al WhatsApp, doctor, o por No, acá? por acá, pero solo a mi persona, pues. Ya, ¿cómo hago eso? Porque si escribo va a En la, salir. en la, entras al chat y en el chat va a aparecer ahí una opción que dice solo para una persona o para todo el grupo, cuando envíes. Dice Ok. para todos o para alguien en especial. Si no puedes enviar al chat, Kevin, déjalo al final y avanza con el resto de preguntas. Está bien, doctor.
les comentaba que procuren enviar el examen antes que termine los 30 minutos.
Dime, Edith. Doctor, estoy de turno. Ya terminé mi examen. ¿Puedo apagar mi cámara y continuar con mis labores? Me han dado permisito solo por este momento. Ok, no te preocupes. Bien, Edith. No hay problema. Ya. Gracias, doctor. Cuídate. Doctor, justamente ya para terminar el examen, porque ya se me va a Ya, dime, agotar Kevin. tengo Dime, Kevin, dos dime. preguntas nada más. En la pregunta número 19, cuando se considera, por ejemplo, los patrones de respiración anormales, para marcar las respuestas un poco ambiguas, ¿no sería? La pregunta es, ¿cuáles son los patrones respiratorios anormales? Exacto. Y tú tienes que seleccionar uno de ellos en caso lo creas así. Mm, ¿Cuál de ellos? sí, claro, el tema es, por ejemplo, si, no sé si iba a considerar si, por ejemplo, marco una de las alternativas, que es, y también Es está solo una, referida a ninguna. es solo una alternativa correcta. Entonces puede ser una de las que están propuestas, pueden ser todas o pueden ser ninguna. Ok, doctor. La otra pregunta, Era en la pregunta número 2. ¿qué dice? En la pregunta número 2, o sea, cuando yo considero en las respuestas, ¿Qué dice la pregunta? forman parte de los 5 momentos para la higiene de manos, pero hay una que no, esto. Ya. ¿Se va a marcar esa o...? Porque Ahí también hay una sola respuesta correcta. Marca la que creas conveniente. ok, doctor. Chicos, fíjense cuánto tiempo les queda. Creo que les quedan 10 minutos, ¿no? Ok, Mariceli, no hay problema. Terminando el examen, vamos a continuar con la clase. Ok, no hay problema, Mariceli. Vamos, chicos, los veo con cara de preocupación. El examen no está difícil. Y es todo lo que hemos visto en clase y hemos repetido. Ok, Paola, no hay problema. Disculpe, ya acabé mi examen, ¿puedo apagar la cámara? Sí, sí, Héctor. Richard también, no hay problema. Sí, Fiorella, no hay problema.
Sí, Alex, no hay problema. Ok, Jefferson, muy bien. Ok, Alexandra, no hay problema. Muy bien, Nati. Ok, Lucía. Carlos, ¿acabas de ingresar al examen? Eloy. Muy bien, Maritza. Recuerden que deben tener unos minutos antes de que se termine el tiempo para que puedan enviar el examen, si no va a ser como si no hubiesen dado o rendido el examen. Dime, Seila. Muy bien, Gianluca.
¿Cómo van, chicos? ¿Quiénes faltan todavía cerrar su examen? Ok, Seila. Bien, ¿cómo vamos? ¿Quiénes faltan? ¿Ya enviaron todas sus pruebas o la evaluación? Chicos,
Bien. Necesito saber si alguien todavía está en el examen para poder pasar lista y empezar la clase. Bueno, me imagino que ya han enviado todos sus exámenes, ¿verdad? Necesito que me confirmen. Sí, doctor. Sí, doctor, ya terminamos. Ya, muy bien. Entonces voy a pasar lista. Hoy día es lunes. Jonathan Ampuero, Presente, doctor, buenas noches. María Aranda, Presente, doctor. Buenas noches. Jefferson Bravo, Buenas noches, doctor. Presente. Alex Cáceres, Buenas noches, doctor. Presente. Richard Carvajal, Richard, Fiorella Carrasco, Buenas noches, doctor. Presente. Seila Casiano, Seila, Alexis Chunga, Gianluca Coronel, Buenas noches, doctor. Presente. Caterine Espinosa, Maylí Farge, Presente, doctor. Buenas noches. Helen García, Presente, doctor. Buenas noches. Omar Jerónimo, Buenas noches, doctor. Presente. Brandon Guevara, Presente, doctor. Buenas noches. Alexandra Guisado, Buenas noches, doctor. Presente. Deli Guamaní, Presente, doctor. Buenas noches. Carmen Guaitaya, Presente, doctor. Buenas noches. Maritza López, Presente, doctor. Buenas noches. Mariceli Lozano, Presente, doctor.
Daniel Machado, Presente, profesor. Jan Mesa, Presente, doctor. Buenas noches. Isabel Olave, Presente, doctor. Buenas noches. Connie Patiño, Presente, doctor. Buenas noches. Giancarlo Puelles, Presente, doctor. Miriam. Buenas noches. Miriam Quispe, Presente, doctor. Kevin Ramírez, Presente, doctor. Buenas noches. Brigitte Ramos, Buenas noches, doctor. Presente. Carlos Rosas, Lucía Terán, Presente, doctor. Buenas noches. Héctor Trejo, María Valderrama Presente, doctor. Buenas noches. y Edith Vázquez, ¿no? Nati Vera, Presente, doctor. Buenas noches. Nati, No, Edith, doctor. ok, Nati Vera, Presente, doctor. Buenas noches. Aldair Zúñiga, Presente, doctor. Buenas noches. Carlos Rosas, Doctor Rosas, Carvajal y Casiano han puesto en el chat presente. ok. Muy bien. Veamos. Muy bien. Bien, vamos a ver lo de cadena de supervivencia. Esta es la tercera unidad que estamos empezando. Y bueno, vamos a realizar esta clase el día de hoy, que es una clase corta y es una previa a lo que es reanimación cardiopulmonar. Pueden ver mi pantalla, ¿correcto? Chicos. Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Cadena de supervivencia. ¿Cuál es el propósito de esta clase? Es que ustedes puedan tener la capacidad de poder realizar maniobras, primero con principios técnicos y científicos de un procedimiento como lo es la reanimación cardiopulmonar. Pero esta reanimación cardiopulmonar básica ante el evento de que un paciente pueda presentar un paro cardíaco súbito. ¿Entendido? Debemos recordar que hay RCP básico y avanzado. En este caso, vamos a hablar de cadena de supervivencia y su relación con el RCP básico. Entonces, lo que debemos tener siempre en cuenta es que existen dos instituciones que son asociaciones científicas a nivel mundial, que son las que dan las pautas y o recomendaciones sobre lo que es el RCP o la reanimación cardiopulmonar. Estas son la American Heart Association, que es la AHA, y la European Resuscitation Council, que es la ERC. Ambas han dado recomendaciones de acuerdo a análisis y estudios que recogen ellos de manera estadística sobre los eventos, los resultados, los manejos y todos los procedimientos que se hacen con respecto a RCP. Todas estas recomendaciones se realizan cada 5 años en promedio. Cada 2 se tiene que hacer la recertificación
de que uno está capacitado para poder hacer una adecuada RCP y de calidad. En ese sentido, la AJA, que es americana, y la ERC, que es europea, dan las recomendaciones, dan las pautas, dan las guías de qué es y cómo se debe realizar la RCP. Parte de estas recomendaciones es la cadena de supervivencia. ¿Qué es esta? Es un procedimiento estructurado, paso a paso, en la cual se considera y se enfoca de que cualquier persona pueda tener la capacidad, principalmente, de darse cuenta que hay algo malo en el paciente y poder actuar de manera rápida, ¿correcto? Pero estas personas, porque puede ser cualquier persona, la que tenga que realizar el RCP con una cadena de supervivencia previa, tiene que tener una formación de primeros auxilios que puedan garantizar que ellos, formando parte de esta cadena de supervivencia, puedan realizar un adecuado RCP. ¿Por qué? Porque la cadena de supervivencia no es otra cosa que una serie de acciones. Son pasos simultáneos, coordinados, relacionados uno con otro a manera de eslabón de una cadena, por eso cadena de supervivencia, que lo que va a permitir de cumplirlas de manera adecuada es que puedan mejorar las posibilidades de supervivencia del paciente que ha sufrido paro cardíaco. Entonces, todo paciente con paro cardiorrespiratorio probablemente pueda ser asistido haciéndole RCP, pero muchos de estos pacientes pueden no revertir el cuadro o, si es que superan el cuadro del paro cardíaco, la parte de la recuperación post-resucitación puede que no sea la más adecuada o la que pueda ayudar a que puedan estar al 100%. Entonces, en ese sentido, la cadena de supervivencia lo que va a indicarnos son los pasos adecuados de cómo se debe actuar para que podamos nosotros tener mejores posibilidades de supervivencia a nuestro paciente. Y con respecto a la cadena de supervivencia, habíamos visto que son dos asociaciones, la AJA y la ERC, o sea, la europea. Según la europea, la cadena de supervivencia está compuesta por 4 eslabones. Imagínense una cadena con 4 argollas, ¿no? La primera argolla es el reconocimiento temprano y solicitud de ayuda. Esto es prevenir o reconocer el paro cardíaco y llamar pues al número de emergencia. El segundo es realizar el RCP. ¿Quién va a hacer el RCP? La persona que ha activado el primer eslabón, o sea, el de reconocimiento temprano y ha pedido ayuda. Eso quiere decir que puede ser cualquier persona del público presente que está observando que hay un paciente que ha presentado pérdida de conciencia o está en RCP, ¿no? ¿Esto es para qué? Para ganar tiempo. El tercer eslabón es la desfibrilación temprana para poder recuperar el latido cardíaco. Y el cuarto eslabón tiene que ver con lo que es la post-resucitación y los cuidados post-RCP, ¿no? Para poder recobrar una calidad de vida, porque recuerden que el paro cardíaco, ¿qué implica? Implica que va a haber una disminución del flujo sanguíneo en órganos vitales. Va a producir cierta alteración en estos órganos vitales y por ende va a disminuir o alterar su función normal. Quiere decir que el funcionamiento ya no será al 100%, sino menos. Y eso va a condicionar que tengan limitaciones dependiendo del órgano que haya sido afectado. Entonces, si se realiza de forma correcta y en el orden debido, y sobre todo en el menor tiempo posible, quiere decir que la persona que presentó el paro cardíaco tiene mejores condiciones de superar ese evento y de tener menos secuelas. Bien, entonces, como la cadena de supervivencia es una serie de eslabones que para la europea son solo 4, alerta inmediata, RCP básico, desfibrilación y atención médico de urgencia post
el post-RCP, entonces debemos considerar que la cadena de supervivencia es tan fuerte como su eslabón más débil. Y el eslabón más débil es el procedimiento que se vaya a realizar en toda esta cadena de supervivencia. Todos los eslabones deben ser fuertes. Basta con que uno sea débil para que la cadena se rompa. ¿Qué implica que la cadena se rompa? Que probablemente el paciente pueda no salir del RCP y si sale va a quedar con secuelas importantes. ¿Cualquier persona puede llevar a cabo esta cadena? Sí. Pero debemos recordar que necesita haber recibido formación por especialistas de la salud, ¿no? Por ese motivo, ustedes como estudiantes de medicina están llevando este curso y este capítulo. Cada minuto de retraso a la hora de ponerla en marcha disminuye la posibilidad de que la persona sobreviva hasta en un 10%. Entonces, lo que ustedes tienen que recordar, sobre todo para poder activar el primer eslabón según la cadena de supervivencia de la Asociación Europea, son sus números de emergencia. En este caso, el SAMU, que es el 106, o el de bomberos, el 116. ¿Ya? Salud tiene el 117, pero bueno. La cadena de supervivencia para el enfoque europeo solamente cuenta con 4 eslabones. Reconocimiento precoz del paro cardiorrespiratorio. El segundo eslabón es el RCP precoz. El tercero es la desfibrilación precoz. Y el cuarto es el soporte vital avanzado efectivo. ¿Ya? Bien, la desfibrilación siempre y cuando sea desfibrilable, ¿no? El paciente. Eso es con respecto a la europea, pero también tenemos la americana. Entonces, doctor, ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en que para la AJA, que es la americana, esta va a establecer 6 eslabones en su cadena de supervivencia. Y además, ellos hacen una diferencia entre la cadena de supervivencia adulto-niño y si es que el paciente se encuentra intra o extrahospitalario. ¿Ya? Esa es la diferencia. Y además, el último eslabón para la AJA está reconsiderando la recuperación. Esto viene a ser parte de la rehabilitación. ¿Ya? En ese sentido, lo que podemos observar acá, por ejemplo, es que dentro de la cadena de supervivencia intrahospitalaria, ellos consideran como el primer eslabón la activación de la respuesta de emergencia. El RCP de alta calidad, la desfibrilación como tercer eslabón, la resucitación avanzada, recuerden que es fuera del hospital, por tanto, cuando hacen el primer eslabón, que es la activación de la respuesta de emergencia o la llamada, cuando llegue la ambulancia va a llegar para poder facilitar la resucitación avanzada al paciente, y el siguiente eslabón viene a ser la actividad post-RCP, y el último, como ya habíamos dicho, va a ser la recuperación o rehabilitación. Cuando el paciente está o es intrahospitalaria, va a haber un reconocimiento precoz o temprano y sobre todo preventivo. Luego se activa el siguiente, que es la respuesta de emergencia, que vienen a ser las claves o los códigos dentro de hospitales. El siguiente eslabón ya más o menos es similar, que viene a ser el RCP de alta calidad, luego la desfibrilación y los cuidados de post-paro cardíaco, y como siguiente o último eslabón es el de recuperación. Si ustedes se dan cuenta, el último eslabón, en cualquiera sea la forma clasificada para la AJA, va a ser la de recuperación o rehabilitación. Cuando se trata de pacientes pediátricos intrahospitalario, va a estar primero la prevención. Quiere decir que si ustedes están en un hospital y tienen a un paciente con posibilidades de que pueda hacer paro, lo primero que tienen que considerar es prevenir o evitar que ese paciente termine haciendo paro.
El siguiente eslabón será la respuesta de emergencia o activación de la respuesta de emergencia ante un paro cardiorrespiratorio pediátrico. El RCP de alta calidad, resucitación avanzada, o sea, medicación de RCP en caso que lo requiera, y los cuidados post paro cardíaco junto con la rehabilitación. Eso es cuando está fuera, ¿no? Esto es intra, y cuando está fuera, este es el externo, viene a ser pues la prevención y reconocimiento temprano, la activación, RCP, y todas se van a repetir. Si ustedes se dan cuenta, el último, el sexto y quinto son similares para todos los grupos, adulto y pediátrico, intra y extra hospitalario. ¿Ya? El primer eslabón es el que va a variar. Siempre que es intrahospitalario, va a ser prevención y reconocimiento temprano. Intrahospitalario, ¿correcto? Y eso es lógico. Si yo tengo un paciente en mi servicio hospitalizado, lo que yo tengo que hacer es prevenir para que ese paciente no termine haciendo paro. Es lógico, ¿no? Pero esa prevención la voy a hacer tratando de reconocer tempranamente las posibilidades de que ese paciente me pueda hacer paro. Y para eso yo veré mi registro de historia clínica, mi registro de funciones vitales, mis registros de controles de enfermería para ver cómo está evolucionando mi paciente hospitalizado. Muy diferente al hecho de que pueda ser extrahospitalario, en el cual sea pediátrico o adulto. En el pediátrico tendría que ver pues la prevención sin un reconocimiento temprano, porque no voy a saber si puede o no puede hacer paro cardíaco. Y bueno, en el adulto es la activación de la respuesta de emergencia, puesto que puedo encontrar al paciente con falta de conciencia, ¿no? Bien. En ese sentido, quien va a activar va a ser la persona que está dentro de los observadores alrededor del paciente que puede haber caído al suelo con pérdida de conciencia o en paro cardiorrespiratorio. Y por ese motivo es el primer interviniente, o sea, la primera persona que va a intervenir o se va a acercar al paciente para poder darle socorro o primeros auxilios. Siendo así, sea la propuesta de la AJA o de la ERC, la importancia del primer reanimador es indiscutible. O sea, sí o sí, es importantísima ese interviniente o esa persona. Va a realizar una de las acciones más importantes de todo el proceso, que viene a ser la activación, pero además también va a participar dentro de uno de los eslabones, sean uno de los 4 o uno de los 6, dependiendo de si es ERC o es AJA, ¿correcto? Y gracias al conocimiento es que va a actuar en el caso de emergencia. ¿Qué conocimiento? El conocimiento de mi conducta PEAS, que ya lo habíamos visto en la segunda clase, y mi conocimiento de la cadena de supervivencia, y para la otra semana de mi RCP como maniobra. Entonces, siendo así, el interviniente puede ser la misma persona que va a hacer el RCP, o la persona que va a hacer el RCP se pone a manera de comando o de líder ante esta situación y va a indicar a otra persona que esté alrededor como observador que active y haga la llamada de emergencia al número respectivo para que venga ayuda, indicando que está empezando a hacer RCP un paciente inconsciente con paro cardiorrespiratorio para que puedan traer el DEA, que viene a ser el desfibrilador automático, y además para que cuando lleguen ellos puedan realizar RCP avanzado, porque hasta que no llegue la ayuda, ustedes como intervinientes van a hacer el RCP básico, ¿correcto? Entonces vamos a ver un videito. Buscando música sin derechos de autor, te presento a Epidemic Sound.
Descubre más de 35,000 canciones. El objetivo de este video es poder compartir contigo una breve explicación relacionada con los eslabones de la cadena de supervivencia mencionadas en las guías 2020 de reanimación de la Asociación Americana del Corazón en sus dos contextos, intrahospitalario y extrahospitalario. Asimismo, te invitamos a que observes este video hasta el final porque te daremos las instrucciones para que puedas acceder al contenido gratis del curso Soporte Básico de Vida con aspectos avanzados. Las guías internacionales recomiendan seguir una serie de pasos para el abordaje o tratamiento de las personas, tanto adulto o niño, que se encuentran en situación de paro cardíaco. Por tal motivo, sugieren seguir lo estipulado en la cadena de supervivencia, que es entendida como un conjunto de eslabones y aplica al ámbito intrahospitalario y extrahospitalario. Tanto en el ámbito intrahospitalario como en el extrahospitalario encontramos 6 eslabones según las guías de 2020. Te voy a enunciar los eslabones del ámbito intra y extrahospitalario en adultos y niños. Luego te compartiré una sucinta explicación. Hablemos de la cadena de supervivencia en adultos intrahospitalaria. El primer eslabón es reconocimiento temprano y prevención. El segundo eslabón es activación del sistema de respuesta a emergencias. El tercer eslabón es RCP de calidad alta. El cuarto eslabón es desfibrilación. El quinto eslabón es cuidados posparo cardíaco. Y el sexto eslabón es recuperación o recovery. Mientras que en el ámbito extrahospitalario en adultos, los eslabones son: primer eslabón, activación del sistema de respuesta a emergencias; segundo eslabón, RCP de alta calidad; tercer eslabón, desfibrilación; cuarto eslabón, reanimación avanzada; quinto eslabón, cuidados posparo cardíaco; y sexto eslabón, recuperación. Ahora te enunciaré los eslabones de la cadena de supervivencia pediátrica intrahospitalaria. El primer eslabón es reconocimiento temprano y prevención. El segundo eslabón es activación del sistema de respuesta a emergencias. El tercer eslabón es RCP de alta calidad. El cuarto eslabón es reanimación avanzada. El quinto eslabón es cuidados posparo cardíaco. Y el sexto eslabón es recuperación. Mientras que en el contexto extrahospitalario en pediatría, los eslabones son: primer eslabón, prevención; segundo eslabón, activación del sistema de respuesta a emergencias; tercer eslabón, RCP de alta calidad; cuarto eslabón, reanimación avanzada; quinto eslabón, cuidados posparo cardíaco; y sexto eslabón, recuperación. Ahora te compartiremos una breve explicación de determinados eslabones. Por ejemplo, en reconocimiento temprano y prevención, pues es el eslabón relacionado con la detección precoz del paciente que se está deteriorando desde el punto de vista clínico, es decir, tiene alteración de los signos vitales. Se deberían realizar una serie de acciones asistenciales en procura de esa estabilización y prevención del paro cardíaco. Y esas intervenciones son: monitorización frecuente y apropiada de los signos vitales de los pacientes; sistema claro y uniforme de la llamada para solicitar asistencia; y respuesta clínica adecuada y oportuna de esa llamada de ayuda. Respecto al eslabón activación del sistema de respuesta a emergencias, es el eslabón relacionado con la activación del código azul intrahospitalario o sistema de respuesta a emergencias, con la finalidad de que llegue un equipo multidisciplinario a donde está el paciente y obtener así un desfibrilador, sobre todo en adultos. Recordemos que dentro de los eslabones pediátricos no está la desfibrilación porque la principal causa de paro es de origen respiratorio. Ahora, si el paciente presenta en forma súbita inconsciencia, apnea o lo hace con dificultad, ausencia de pulsos y no responde al estímulo del llamado, se debe activar el sistema de respuesta a emergencias. Ahora hablemos de la reanimación cardiopulmonar de alta calidad. Es el eslabón que hace referencia a las maniobras de compresiones torácicas y ventilaciones. En los niños, por ejemplo, si se cuenta con una vía aérea permeable, se da una ventilación cada
2 a 3 segundos, es decir, entre 20 a 30 ventilaciones por minuto. Recomendación guías 2020. Respecto a la desfibrilación, pues es el eslabón relacionado con la administración de una descarga que dependerá del ritmo de paro y si el equipo es monofásico, es decir, única dirección de corriente, o bifásico, doble dirección de corriente. La desfibrilación se utiliza solo para los ritmos de paro desfibrilables, es decir, fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso. Respecto a la dosis de la desfibrilación, entonces es de 120 a 200 joules si estamos contamos con un desfibrilador bifásico, 360 joules si contamos con un desfibrilador monofásico. Y en los niños, pues inicialmente es 2 joules por kilo, la segunda es 4 joules por kilo y la idea es no pasar más de 10 joules por kilo. Respecto a la reanimación y cuidados posparo cardíaco, pues son eslabones que hacen referencia a maniobras avanzadas, como intubación endotraqueal, como canalización de accesos venosos, como administración de medicamentos, como el control de la temperatura, la monitorización invasiva y tratamientos de la causa del paro cardíaco como las H's y las T's. Los cuidados posparo cardíacos se realizan generalmente en unidades de cuidados intensivos o intermedios y tienen que ver, entre otros, con la monitorización hemodinámica continua, con el fin de lograr ciertas metas como en la saturación de oxígeno entre 92 y 98%, la presión arterial sistólica mínima de 90 milímetros de mercurio, la presión arterial media mínima de 65 milímetros de mercurio, además de identificar las causas que se agrupan en H's y T's y poderlas corregir. Entonces recordemos que dentro de las H's están la hipovolemia, la hipoxia, los hidrogeniones, hipohipercalemia y la hipotermia. Y las T's, neumotoras a tensión, taponamiento cardíaco, toxinas, trombosis pulmonar y trombosis coronaria. Para concluir, pues en este video te contamos sobre la cadena de supervivencia en reanimación del adulto y del niño en sus contextos intra y extrahospitalario. Recuerda que son 6 eslabones, tanto para adulto como para niños. Asimismo, te compartimos una explicación breve de determinados eslabones. Si te gustó este video, te invitamos a suscribirte al canal y realizar el curso. Bueno, esa parte ya es la parte de la promoción y la publicidad. Pero entonces recuerden, para la Asociación Europea son 4 eslabones. Para la AJA, que es la americana, son 6 eslabones. Lo que sucede es que la europea junta eslabones y quedan solamente con 4. Pues bien, esa es la referencia y bueno. Esa es la parte de cadena de supervivencia que forma el previo para la clase de la próxima semana, que es RCP. Bien, entonces, preguntas, dudas, chicos. Bien. Entonces, con respecto al examen, ¿qué tal les ha ido? ¿Qué tal les pareció? ¿Estaba fácil, difícil? ¿El tiempo estaba exacto? ¿Era demasiado corto para poder considerarlo tanto en las otras evaluaciones como en el final? Si ustedes no me dan retroalimentación de qué les pareció el examen, entonces vamos a tener probablemente que repetir algunos inconvenientes o errores, por ejemplo, con el tiempo. Ok, ¿por qué? 40 minutos, 20, 2 minutos por pregunta. ¿Desean para ese tipo de preguntas? ¿Las preguntas estaban difíciles? Ojo que el tiempo de respuesta por pregunta es dependiendo del tipo de pregunta o la dificultad para poder contestarla, ¿no?
Entonces, para el tipo de preguntas que se les hizo, era suficiente con 1 minuto por pregunta. Y bueno, se les dio 1,5 minutos, considerando que eran 20 preguntas por el supuesto caso de que alguna podría hacerles pensar un poquito más. Pero si se han dado cuenta, las preguntas eran solo para marcar una sola respuesta o alternativa y eran tan claras porque habían sido vistas y repasadas en clase. Entonces, espero que tengan u obtengan buenas notas, ya lo estaremos viendo. Y ¿alguien tuvo alguna dificultad para cerrar, enviar el examen? Bueno. Ok, muy bien. Entonces estaremos viendo cómo están sus exámenes y nos estaremos encontrando en la práctica del día jueves, ¿correcto? Muy bien. ¿Desean que se desarrolle el examen el día jueves? Chicos, para que puedan hacer alguna consulta, duda, resolver alguna incógnita que hayan tenido, o estaba claro y sencillo el examen. Sí. Bien. Entonces, si no hay más, quedaríamos por ahora con la clase. Pueden continuar haciendo sus tareas de los otros cursos, estudiando o descansando si lo requieren, ¿sí? Entonces, hemos hecho cadena de supervivencia y la otra semana hacemos RCP. Muy bien, chicos. A descansar. Buenas noches, descansen. Hasta luego, doctor. Buenas Hasta noches. luego, doctor. Gracias.